Saludos y bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. En esta oportunidad estamos con la senadora nacional Sandra Jiménez, muchas gracias por estar. No, gracias, buenas tardes, Paco, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, ¿Salud gracias. bien? Sí, gracias a Dios. ¿Todo en orden? Y mejorando, remontando, tal cual. Bueno, recién revisaba un poco Twitter y hacía algo de información, veía que puntualizaba sobre el 52% de la biodiversidad del país. Así ¿no? es. En referencia que hacías el análisis. Nosotros somos la reserva de la biodiversidad del país, de la República Argentina, en un 52%. La biodiversidad significa flora, fauna, naturaleza, recursos hídricos. Nosotros representamos como provincia, en una provincia de la más pequeña en el sentido de nuestra región, el NEA, y en el sentido de la más alejada, capaz, de las grandes capitales del centro del país, el 52% de la biodiversidad de la República Argentina la tiene la provincia de Misiones. Y eso habla de justamente el compromiso que tiene y que tuvo la cultura misionera, el pueblo de misionero, de aferrarse a sus recursos naturales como su gran fortaleza para el presente y el futuro, que es ese gran compromiso ambiental que se fue reflejado en la sucesión de las historias de estos 60 años de provincia, desde nuestra constitución inicialmente, la primera a la segunda, y de nuestra evolución política y democrática con su consecutiva estructura, tanto en el ambiente del Ejecutivo como en el Legislativo y en el ámbito de la legislación misionera. Así que eso quisimos expresar en esa fortaleza, que no es un dato que lo referimos, sino es un dato de la ciencia y la academia de hoy, de la República Argentina. Y eso nos tiene que seguir comprometiendo aún más para entender lo que significa el compromiso ambiental y el desarrollo de la cultura de protección a nuestra cosmovisión, con nuestra cosmovisión, y a nuestro ecosistema, donde obviamente el hombre y la mujer misionera son fundamentales, porque podemos convertirnos en grandes fortalecedores o defensores de ese nuestro ecosistema, o grandes depredadores, dependiendo de cómo nos comportemos. Por eso y la conciencia que tengamos de lo que tenemos acá, ¿no? Exactamente. Si a alguien se le ocurriera ir a tumbar monte libremente a la provincia de Misiones, el monte nativo, que está prohibido, está regulado, están las especies preservadas, hoy lo tienen como un delito. Hace 60 años atrás esa no era la situación. Entonces las imágenes de las fotos del jangadero despegando desde allá por el río Paraná, y toda la cultura de la foresto-industria de la provincia de Misiones fue creciendo, madurando y autocuidándose a través de ese compromiso cultural que hemos asumido, y que gracias a Dios padres, abuelos, tanto en la vida privada como en la vida pública de Misiones, nos han sabido transmitir a los misioneros, y hoy la tenemos muy presente. Sandra, la semana pasada charlaba con Pablo Camogli, que acaba de largar su libro Pueblo y Guerra, y hablábamos sobre conceptos de federalismo, ¿no? Lo que era un poco antes, ¿no? Él hace en su análisis, en su libro, un análisis interesante de lo que es el concepto de federalismo después incluso de las guerras civiles durante el siglo y demás, de historia, ¿no? Nuestra historia, ¿no? Pero él puntualiza eso, lo social, es decir, desde dónde contar nuestra historia. ¿Cómo ves hoy, en la diagramación política actual, el federalismo? En una crisis absoluta y concreta y contundente, porque la promoción de esa definición que está en la Constitución Argentina, en su artículo 1, un gobierno republicano y federal, y que después tiene legislación en consecuencia, como la coparticipación federal de impuestos para financiar el proceso de desarrollo económico, social y político de nuestras provincias. Hoy más que nunca tiene claramente el proceso de confrontación por la escasez de recursos, o por la mezquindad en la distribución de los recursos, o por la mirada absolutamente centralista y unitaria que se ven en los hechos. Vamos a plantear absoluta responsabilidad para que la gente, nuestra audiencia y nuestro pueblo nos pueda entender desde lo que vemos y lo que vivimos diariamente. Cuando alrededor del Congreso se hace vereda sobre vereda, o asfalto sobre asfalto, estamos quitando oportunidades a los caminos vecinales de la provincia de Misiones. Estamos quitando ingresos asfaltados a los pueblos que todavía no tienen, como Fachinal. Le estamos quitando gas a la provincia de Misiones, porque nos acaban de dejar afuera de la traza del gasoducto de Bolivia.
Nos dicen que tenemos que esperar hasta el año 2022. Y nos vienen diciendo eso desde siempre, no es este gobierno por eso, sobre todo. Claro, sí, sí. Este gobierno también toma hoy decisiones centralistas y porteñas, sobre todo. Es su gobierno, es su gente, son ellos mismos. Bueno, ojalá algún día llegue a ser presidente algún misionero, si nos toca definitivamente incluirlo en un país federal. O alguien un poquito más alejado, ¿no? Y tuvieron, estuvo Kirchner, estuvo Menem, y tampoco pudieron realmente consolidar el proceso de la Argentina federal, porque las luchas intestinas hoy de aquella época por lo territorial y el kilómetro de tierra a quién le pertenecía, a provincia o a nación, y en eso nosotros también fuimos parte de esa lucha porque fuimos territorio nacional hasta que Perón, el general Perón en su primera presidencia, nos convierte por decreto de la presidencia argentina en provincia de Misiones. La anteúltima, después tuvo Tierra del Fuego. Y tenemos de esos 60 y pico de años nomás. Entonces, ese federalismo hoy se ve absolutamente disminuido, se ve permanentemente amenazado. Digo, otro de los debates que está hoy en crisis, en supuesta evaluación de la Corte, es justamente la presentación que hizo la gobernadora Vidal por la provincia de Buenos Aires el año pasado, cuando se trataban los fondos buitres. Ella lo comunicó, de la solicitud judicial, a través de la vía judicial, a que la Nación Argentina le reintegre lo que le debe de coparticipación federal de impuestos a la provincia de Buenos Aires. Eso más o menos, en la presentación que ellos hicieron, son 300.000 millones de pesos. Y esta semana, junto con el fallo del 2x1, la semana anterior, se estaba trabajando en los dos fallos, la del 2x1, porque representa lo que es el modelo macrista, vienen de ese origen. Es más, creo que Macri tiene un síndrome de Estocolmo profundo con sus secuestradores, ¿no es cierto? En esa época, y hoy lo pone de manifiesto, se enamoró de sus secuestradores con el tema de los militares. Y la devolución de ese fondo de 300.000 millones a la provincia de Buenos Aires. Si la Argentina está en una situación difícil y el presidente Macri tuviera que pagar una sentencia de esa naturaleza con su socia política, su hija, su entenada, su compañera política de Cambiemos, el desfinanciamiento rotundo al resto de las provincias estaría presente. Entonces, desde la verdad y desde los datos objetivos, desde la causa efectivamente presentada, desde la expresión de reclamar por los intereses de los bonaerenses, que está correcto y así corresponde, pero hay una unidad, que es la nación, que tiene que velar por los 40 millones de Argentina y por las 24 provincias, cosa que hoy no sucede. Si bien naturalmente no corresponde a tu distrito, pero ¿te merece alguna opinión lo que sucede con Santa Cruz, por ejemplo? Por supuesto, yo lo decía en una reunión de análisis de economías regionales. Si uno escucha desde su propuesta al presidente Macri y después en su rol de jefe de Estado, esto del diálogo, de la unidad, de la acción, de encontrar soluciones, no dejaría ninguna de las provincias sin resolver sus problemas. Y cuando uno ve que tiene el extremo en la provincia de Misiones, que venimos trabajando desde febrero del 2016, a 2 meses de haber asumido su mandato, por el tema de asimetrías cambiarias, donde él, como política económica, como presidente, Macri define la flotación libre del dólar, define la salida del cepo, define las tarifas, salida de subsidios, y nos saca a nosotros, la única provincia electrodependiente de la República Argentina, el subsidio para sostener desarrollo y producción y calidad de vida. Y nosotros, los posadeños, fundamentalmente se pusieron de pie en ese enero con sus manifestaciones y sus marchas. Y no nos escuchó tampoco, y planteábamos el tema de tasa de luz sin IVA, tasa diferenciada por producción, tasa de compensaciones, y las medidas nunca llegaron, hasta un ITC muy tibio de fin de año. Está a punto de vencer. Exactamente, por un periodo, y encima el día que se implementó el ITC, al otro día subió la nafta. Claro, o sea, enero subió. Y en esa instancia solo para Posadas y solo para Iguazú, cuando el costo del combustible
incide directamente en el transporte de personas, en el transporte del docente que tiene que ir al aula de un pueblo al otro, a un médico que tiene que ir de un centro de salud a otro, que condiciona los costos de su desempeño, de su trabajo y de los servicios que se le debe dar a la sociedad, no fueron considerados. Marca claramente el desafío de entender que este presidente no pretende otra cosa que seguir mejorando la calidad de vida de los porteños y de la provincia de Buenos Aires. Entonces, criterios objetivos. Ayer, en su recorrido en Europa, no sé si tuviste oportunidad de verlo, Cristina daba su conferencia y hablaba de, obviamente, cada medio tituló como quería, ¿no? Pero decía, la gente hoy no sabe leer entre líneas, ¿no? En cierta forma, lo dijo, y puede ser interpretado de cualquier forma, ¿no? Esta realidad que se plantea, esta realidad política, la gente lo percibe, la situación económica es muy complicada, digamos, ¿sentís que la gente percibe que está peor? Tiene la claridad suficiente de saber que está peor, está realmente complicada la situación y preocupada, y se ve en la retracción del consumo, se ve, digo, los indicadores no son de la percepción, los indicadores son reales. Y todas las mediciones están presentes, desde las mediciones oficiales como son las del INDEC, que uno las puede tomar o dejar, o creer o no, como las otras de las organizaciones que miden la economía, la microeconomía, la de mercado, la del consumo diario, y todos los días hay noticias de que cayó el consumo, si es de obra pública, si es del sector foresto industrial, si es de yerba mate, sumado a inflación, ¿no? Y en ese proceso los precios que siguen disparándose hacia arriba sin absorber el impacto de la retracción del consumo. Entonces, un mismo bien tiene un valor al que cada persona le puede asignar su preferencia si le alcanza el bolsillo. Pero en realidad los costos son inmanejables en el proceso encima de mayor distancia de los centros urbanos, porque el bien se va acrecentando en sus costos y va produciendo otros valores. No es lo mismo una garrafa de gas en Itacaroré o una garrafa de gas en Palermo Sojo. No valen lo mismo. Hablabas al principio de la cuestión de energía y semanas atrás, Humberto Schiavoni de la EBI, digamos, decía de qué forma había una posibilidad de una reducción de costos, por ejemplo, para la energía, ¿no? Y bueno, comentaba cómo es el proceso, ¿no? Bueno, de Yacyretá a Buenos Aires y de Buenos Aires a Misiones. Y ese es el proceso en el cual se encarece la energía, por ejemplo, para una provincia como la nuestra. ¿Hay posibilidades reales, digamos, de que las medidas que se pueda tomar, ejemplo, desde la entidad binacional de Yacyretá, puedan tener un impacto real sobre el consumo final, digamos, eléctrico, para los consumidores o para la industria misionera? Y sí, yo creo que esa respuesta tiene siempre un sí, siempre que haya voluntad política de hacerlo, porque Humberto Schiavoni, que hoy dirige la EBI y que es el presidente del PRO a nivel nacional, fue partícipe de la condonación de la deuda de 19.000 millones de pesos, 19.000 millones de pesos a las generadoras y transportadoras de energía de la República Argentina, que son empresas privadas al cual el presidente Macri y Cambiemos le dijeron: yo no necesito los 19.000 millones de pesos que vos me debes, dátelo, vamos a seguir, que lo pague el usuario. Le quita todo tipo de autoridad moral a la política que pueden llevar adelante en el sentido energético. Si por un lado te dicen el sistema está quebrado, no funciona, estuvo deteriorado, nunca se hizo bien, y lo único que han hecho ellos desde que asumieron el 10 de diciembre del 2015 hasta la fecha es acrecentar para la multinacional Shell el capital y los negocios en la República Argentina en la generación de energía. Dato objetivo. Llega la condonación en el presupuesto, se hace por ley nacional. Yo no voté porque justamente planteamos el tema de no votar ese artículo porque era irracional, incongruente, faltan recursos y le digo al que me debe: no me pagues. Pero después te aumento la luz, el agua y te aumento el impuesto de rentas municipales o provinciales porque a alguien se le ocurrió alegremente que algo que es coparticipable se les diga que no va a pagar. Y por otro lado, a los 4 meses, porque el presupuesto se vota en noviembre, diciembre, a los 4 meses, en marzo del 2017, Pan American Energy, Midland,
que fue condonado a través de Transener dentro del paquete de los 19.000 millones de pesos, compra la empresa IEXA a Calcaterra, que es el primo del presidente y sospechado o designado o nominado como ser el administrador de sus bienes. Un circuito perfecto de negociación, espuria y fuera de toda dimensión, porque ninguno de esas cuestiones posibles que uno se puede imaginar de lo perverso de la economía de mercado y del libre mercado y de los grandes negocios se nos ocurre a nosotros. Acá estamos pensando si apagamos la luz, si bajamos la heladera, si no prendemos el aire, si dormimos todos juntos en la pieza para que el ventilador alcance porque hay uno solo, o si se deja la luz para la secanza de la hierba o para el armado de los paquetes de té. Digo, me parece que hay una desinformación real sobre lo que este gobierno llevó adelante como grandes negocios económicos y después una justificación sobre los errores del pasado que no se resuelven en este presente y dice, bueno, vamos a ir resolviendo, que es algo que les sale muy bien a ellos, eso de esperen que ya vamos a ir resolviendo, recibimos todo un desastre, los indicadores eran malos, y mientras tanto ellos no dejan pasar un centímetro de un negocio que les permita a ellos su rentabilidad. Bueno, pero eso el pueblo lo tiene que juzgar y cambiar a partir de la disposición que tengan ellos en el voto y de elegir sus nuevas autoridades. ¿Qué significancia tuvo para vos la marcha, ¿no? la protesta, la gente en las calles por el 2x1? Y fue contundente. Creo que a esa andanada de acciones donde ellos iban en forma creciente avanzando hacia sus propias metas, porque no son improvisaciones, son planificaciones estratégicas en todos y cada uno de los sectores que definen su perfil neoliberal de gobierno de clases que ellos están implementando rápidamente en la República Argentina. Un fallo de 2 jueces que son elegidos por el presidente de la República y una jueza, una ministra de la Corte de mucha historia y prestigio que no quería irse, cumplido los 75 años como dice la Constitución, y que queda sospechada porque en marzo sale un decreto del presidente Macri, un fallo donde le permite continuar en el uso de sus funciones hasta que decida ella retirarse o hasta que fallezca. Y los 3 votos que facilitan la salida de Muiña, que lastimosamente encima afecta al ámbito porque trabajaba en el Hospital Posadas. Y yo me pensaba, ¿por qué en el Hospital Posadas y por qué un represor? ¿Vos por qué te imaginas, Jacob? ¿Por qué podría haber un represor, un genocida en el Hospital Posadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Porque era donde llevaban a parir o a reanimar o a sacar a los muertos torturados de sus víctimas. Por eso había gente que era represora y genocida en el Hospital Posadas. Y algo así, donde le dicen, bueno, ya se cumple la condena y traído a los pelos una interpretación de una ley vigente, la 27156, que claramente habla de no conmutar penas, ni amnistía ni perdón, solo juicio y cumplimiento efectivo de la pena para los delitos de lesa humanidad, con una mezcla de lo que fue una ley derogada ya hace bastante tiempo sobre lo que significaba un periodo de vigencia del 2x1 para todos los delitos donde los de lesa humanidad no estaban excluidos. Digo, en la responsabilidad institucional que les toca, la sana crítica racional del juez es fundamental para ir a ejercer la administración de justicia. Es un valor que le queda a los señores jueces como parte de su autonomía y responsabilidad. Y el sentido común no apareció. Y creo que en eso mucho de Buenos Aires tuvo que ver en la parte buena porque fueron los que se pusieron de pie. Inicialmente los organismos de derechos humanos y después todo el conurbano bonaerense, la Cava, que empezó a salir y a manifestarse y todas las provincias en sus sectores de organización social que fueron mostrándonos que no estaban dispuestos a dejar ellos como sociedad, nuestro pueblo, dejar pasar. Y desencadenan la sesión especial del martes en diputados y la sesión especialísima en senadores porque
fuimos muy pocos para iniciar el quórum, éramos 41 cuando el quórum inicial es de 37 y la mayoría necesaria son 37, éramos 41 legisladores hasta que en la medida que fue pasando el día fueron llegando más hasta que nos convertimos en 56 y se votó por unanimidad. Pero el pueblo estaba en la plaza, el pueblo estaba movilizado y a mí eso me llenó de mucha esperanza porque uno cree que no sabe leer entre líneas. Yo no comparto eso, yo creo que todos sabemos leer. Sabemos sentir y sabemos apreciar, pero en algún momento tomamos decisiones, algunas son mejores, otras son peores, pero no nos exime de la responsabilidad, lo hacemos. Durante la campaña pasada, incluso mismo Cambiemos, en persona de Macri, decían, bueno, respeto a los tres poderes del Estado, cada uno con su decisión, sus decisiones sobre cada caso. En cierta forma, en esta ocasión hubo que correrse un poco y escuchar lo que sucedía, ¿no? Sí, fue absolutamente vertiginoso como los mismos funcionarios que rodean al presidente en una medida como Abruk primero decía está correcto y por el otro lado Peña decía no estamos de acuerdo como gobierno y se iban encontrando las tales así que el referente llamativo de Cambiemos que es Olmedo en Cámara de Diputados votó en contra de esta ley. Habla claramente el único voto en contra. Habla claramente de lo que ellos creo que utilizan como estrategia, que es un permanente disfraz. El mentime que me gusta, me parece que es la frase que ellos más saben usar. Entonces dicen lo que la gente quiere escuchar y después hacen lo que a ellos se les canta. Por último, Sandra, sé de tus tiempos, estás complicada. Proceso de gobernabilidad con gobernabilidad se paga, ¿no? Un proceso que entendió desde el gobierno oficial, desde el oficialismo provincial, apoyando, acompañando en las gestiones al gobierno nacional. ¿Cómo está ese proceso? ¿Se consolida? ¿Qué análisis haces? Incluso teniendo en cuenta meses de campaña y elecciones, ¿no? El movimiento del Frente Renovador de la provincia de Misiones, que nacimos primero como Frente Renovador y después nos convertimos en Partido de la Concordia Social y Frente Renovador de la Concordia Social, desde el 2003 tiene el mismo mensaje. Gobernabilidad con gobernabilidad se paga con Néstor y con Cristina y con Macri y con el que venga o con la que venga. Porque tiene que ver con nuestros principios, nuestra identidad, nuestras necesidades. Yo recuerdo distintas situaciones con Néstor y con Cristina que realmente nos ponían siempre en situaciones de confrontación, tales así como en el 2007 Pablo Chirs, nuestro ex vicegobernador de nuestro movimiento, pasa a ser candidato a gobernador del Frente para la Victoria y después ganó el Frente Renovador y Pablo con su partido en las elecciones del 2015 fue Pablo Chirs, uno de los 18 partidos que integraron el Frente. Seguimos pensando de la misma manera, seguimos pensando en la responsabilidad de la construcción permanente, en la suma de nuevos adherentes, de nuevas ideas, de nuevos proyectos, de nuevos desafíos desde nuestra identidad misionera y de nuestra unidad misionera. Si yo tuviera que hacer un balance con unos y con otros, diría que le importamos muy poco. Y que en realidad lo que logremos depende exclusivamente de nosotros. Y lo que hemos logrado dependió exclusivamente de nosotros, de la habilidad de nuestros gobernadores, de nuestros conductores políticos, en su caso el ingeniero Rovira, el doctor Clos o ahora el licenciado Pasalacqua. Hay que conocer muy bien la idiosincrasia del gobierno central y unitario que a veces tiene hombres o mujeres que no son como Néstor, que era de Santa Cruz, o Menem, que era de La Rioja, pero hay un poder tan inmerso en lo que significa la estructura social, política, ideológica de la República Argentina que no está en la cara de ningún candidato, que no está en la cara de ningún partido, que no se juntan en la plaza a la luz del sol a contarle a los argentinos lo que pretenden para la Argentina, que se juntan en hoteles muy caros, en lugares muy alejados, que no se emocionan ni se conmueven por el dolor, la enfermedad o la frustración que siente alguna persona al que le negaron oportunidades simplemente porque el Estado no se las brinda a partir de sus políticas públicas. Y eso es lo que hay que tener claro para saber a dónde queremos ir, saber de dónde venimos, saber
y sostener esa nuestra identidad. Por eso digo, gobernabilidad con gobernabilidad se paga, es así. El que conduce los destinos de Misiones es el gobernador de la provincia. Lo ha sido siempre en nuestro movimiento. Hay un principio de autoridad que se respeta indiscutiblemente. Y en ese principio de autoridad, siempre el respeto al principio también de que Dios pone y saca reyes. Nadie llega por casualidad, ni porque quiso ser, ni porque era más bueno, más lindo, o más linda, más buena. Se llega porque Dios quiere que llegue y cada uno tiene una misión. Yo creo que en este tiempo muy difícil, nuestro gobernador Hugo Pasalacqua es el mejor gobernador que haya podido tener misiones para este tiempo, porque hay que tener mucha responsabilidad y mucha habilidad política y sobre todo alta diplomacia para lograr resultados con aquellos que no nos quieren, a los que no les interesamos y que sí le tenemos que hacer de entender que tienen responsabilidad sobre nuestro futuro común a partir de lo que nosotros mismos le planteemos como agenda. Así que el desafío de madurar y de crecer y de secarse los mocos y de llorar y de volver a secarse los mocos para seguir adelante creciendo como provincia y enseñándole a las generaciones futuras de jóvenes que hacerse cargo significa permanentemente tener flexibilidad, negociar. Y la negociación no es un proceso malo, siempre que tenga la base del sentido común, la responsabilidad social y la felicidad del pueblo de Misiones. Sandra Jiménez, senadora nacional, muchas gracias. De nada. Continuamos con más información.